Un saludo muy especial para todos. Les habla Liliana Leal, directora ejecutiva de un gremio que hace poco se constituyó, el Gremio Gente, Gremio Empresarial Nacional de Transporte, que aglutina más de 54 empresas de transporte especial a nivel nacional, todas empresas que presentaron documentos, todas empresas prestadoras de servicios. Este video es precisamente para explicar la situación actual del transporte especial, que ustedes entiendan qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar si no empezamos a tomar medidas urgentes, porque definitivamente nos quedamos esperando el cambio de gobierno, que el nuevo gobierno nos definiera cosas que son indispensables para poder prestar nuestro servicio, que además es un servicio público esencial, y a la fecha pues no hemos obtenido mayores respuestas. Entonces, ante la necesidad de ustedes mismos de conocer qué es lo que está pasando, vamos a hablar un poco de cómo llegamos acá de una manera muy rápida, pero vamos a hablar también de cómo usted, propietario, se puede defender de los operativos y usted como empresa también de los operativos que se están gestando a nivel nacional y el porqué de esos operativos y qué hay detrás de todo lo que está pasando con el tema del transporte especial. Definitivamente ya lo habíamos dicho en otros videos que pueden encontrar en YouTube, en Movilidad al Derecho, que el gobierno se mordió la cola. El gobierno estableció unas condiciones que las empresas debían de cumplir y actualmente no tiene ni el personal suficiente ni tampoco la claridad en los funcionarios, de parte de los funcionarios, para poder definir qué empresas quedan habilitadas y qué empresas no. Les voy a recordar un poco, 2 minuticos, que esto es importante que lo conozcan. Recordemos que la Constitución Política de Colombia, la norma de normas, establece como fines del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general. Este es un gremio donde se está promoviendo la pobreza general y lo sé porque escucho muchas llamadas todos los días de gente que me cuenta unas historias que ahorita incluso les vamos a contar. Entonces, el Estado tiene que promover esa prosperidad general, eso no está pasando. Y garantizar los derechos y los deberes consagrados en la Constitución. No olvidemos que el transporte público especial, así como los demás sistemas de transporte público, taxis, urbanos, intermunicipales, masivo, tienden a solucionar un problema, que es el problema de movilidad de los ciudadanos y por lo tanto va ligado directamente a derechos fundamentales. Entonces, para que nos ubiquemos un poco y usted de allá que nos está observando pues pueda buscar la legislación, pues vamos a hacer un resumencito de lo que hay actualmente. Entonces tenemos la ley 336 del 96, que es el Estatuto de Transporte, que establece las condiciones generales por las cuales cómo una empresa puede prestar el servicio. Esa ley es para todas las modalidades de transporte y establece cosas muy claras, como por ejemplo, que el conductor debe ser contratado por la empresa, eso está desde el año 96, y para todas las modalidades. También establece que el mantenimiento preventivo de los vehículos es esencial y que es necesario. Y otra cantidad de condiciones que después fueron reglamentadas por el Ministerio de Transporte como ente encargado de reglamentar en las diferentes modalidades. En el transporte especial tuvimos la reglamentación del decreto 174 del 2001, que como ya lo he manifestado en otros videos, era perfecto, para mí estaba perfectamente elaborado, y era un decreto que establecía que yo para poder como empresa, ser empresa tenía que cumplir unos requisitos financieros, técnicos, administrativos, operativos, y también establecía que para yo poder solicitar capacidades transportadoras, lo que ahora se llama mal llamado cupo, pues tenía que contar con unos contratos, es decir, si yo necesitaba vehículos para poder prestar el servicio, de unos contratos que como empresa yo había realizado con el usuario. El decreto 174 establecía condiciones que nunca se cumplieron. No era necesario, en mi concepto, y siempre lo manifesté, cambiar el decreto por otro decreto distinto para poder que estas condiciones se cumplieran. Bastaba era que la superintendencia pues hiciera cumplir estas condiciones. Bueno, el gobierno nacional entonces quiso de pronto hacer un cambio en el modelo empresarial, un cambio que implicaba, digamos, esto ya está en un video que se llama La historia del transporte especial, pero hagamos un pequeño resumen. Resulta que las empresas de transporte especial se habilitaron con el decreto 174 y empezaron a pedir cupos al Ministerio de Transporte o capacidades transportadoras. El Ministerio de Transporte de cada regional revisaba y miraba si efectivamente usted como empresa tenía los contratos con los usuarios suficientes para poder justificar que esos vehículos le iban a prestar un servicio a esos usuarios. Pues resulta que el Ministerio de Transporte, en una actitud para mí totalmente negligente, y espero que para la Procuraduría también, porque este tema es conocido por ellos, esto es de dominio público, pues empezó a entregar cupos sin que existieran
verdaderos contratos de transporte. Es decir, ahí a ustedes les sucede, alguno de los propietarios se puede sentir identificado, iba a un concesionario y el concesionario le decía, tranquilo, afíliese a esta empresa o a esta otra, que allá le garantizan trabajo. Claro, porque es que la empresa, al haber solicitado esa capacidad transportadora, le dijo al ministerio que tenía trabajo. Así fue que se fue llenando las empresas de cupos, algunas empresas cobraron esos cupos o esa capacidad transportadora. En realidad el negocio era simplemente que el propietario llevara una suma de dinero mensual, que sacara su vehículo a trabajar, pero la empresa no se responsabilizaba absolutamente de nada. En algunos casos, porque también conozco de empresas, en Medellín sobre todo, de donde yo provengo, que desde el principio estuvieron prestando servicios de transporte sin ningún problema, o sea, tenían un colegio, necesitaban 50 vehículos, efectivamente le daban trabajo a la gente. O sea, no pensemos que la situación de Bogotá es la situación de todo el país, porque hay empresas que sí cumplieron con su obligación y efectivamente le dieron trabajo a todos los propietarios. Pero bueno, el caso es que el ministerio se dio cuenta de que habían demasiados cupos en el mercado y ahora saca lo del cambio de servicio de las camionetas doble cabina como una medida desesperada para poder que esos vehículos pues salgan del transporte especial a donde nunca debieron haber llegado porque no tenían contrato y pasen a servicio particular. Qué triste que propietarios me llamen, por ejemplo, a preguntarme o a contarme que Uber, plataforma completamente ilegal, que no está autorizada por el gobierno nacional, les está diciendo, tranquilos, traigan las camionetas que aquí pueden trabajar. Señor propietario, si usted va a hacer eso, sepa que usted está supeditado a que le puedan negar o suspender la matrícula del vehículo la primera vez, la segunda vez y la tercera vez. Usted puede perder el vehículo con el que está prestando el servicio. Entonces, ahorita también me contaron otro caso que me tiene sumamente indignada y el cual vamos a denunciar. ¿Cómo les parece que los ingenieros, en vista de que no hay camionetas para el transporte especial o que simplemente pues ya sacar un extracto de contrato y sacar la documentación de un vehículo de transporte especial, como vamos a ver a continuación, se vuelve demasiado complicado? Entonces le están diciendo al propietario, alquíleme el carro, póngamelo ahí que yo le pongo al conductor. El vehículo, camioneta, que ya fue pasado a transporte particular. ¿El gobierno dónde está para controlar esa situación? Eso es ilegal. O sea, eso no es legal, porque si los ingenieros que se ganan un contrato a todo costo, quieren prestar el servicio de transporte, deben recurrir a una empresa de transporte. No llamar a vehículos particulares, decirles que los pongan a nombre de ellos, de los ingenieros, y que ellos se encargan de entregarle una suma de dinero. Entonces, miren la situación tan grave que se está presentando. Entonces, primero ya la habíamos embarrado, las empresas y el Ministerio de Transporte, dando capacidades transportadoras a empresas que no necesitaban, que no tenían trabajo para los vehículos, y ahora la volvemos a embarrar, generando más informalidad a través de Uber y otras plataformas ilegales y permitiendo que estos ingenieros pues realicen la contratación de estos vehículos como un arrendamiento o que pongan el carro a nombre de ellos sin ningún tipo de control. Entonces, ¿qué nos está pasando? Sin duda, el gobierno, esto ya se le salió de las manos y eso que no les he contado lo mejor. Bueno, entonces resulta que las preguntas, cuando constituimos el gremio, lo hicimos precisamente con el fin de que el gobierno nos contestara muchas preguntas. ¿Cómo les parece que a la fecha esas preguntas no han sido respondidas? Ahora, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el Ministerio de Transporte frente a la entrega de esos cupos o capacidades transportadoras sin contrato? ¿Qué responsabilidad tiene el Ministerio de Transporte cuando a la fecha, después de haber radicado documentos desde el mes de abril, derechos de petición, no nos han contestado, por ejemplo, qué pasa con usted, señor propietario? Como le pasó a un propietario esta mañana que me llamó, me pareció muy triste, es pobreza por todas partes y es culpa del Estado. Me llama y me dice, es que voy a la empresa de transporte que se llama X o Y, y allá eso queda en Chía o no sé dónde, y cómo le parece que allá no me responden, allá no me contestan, allá no hay nadie, y no sé dónde sacar mi tarjeta de operación, no sé dónde sacar mi extracto de contrato. Un momentico, Estado, es que usted, ¿por qué no le definía a esos propietarios en ese caso qué es lo que tienen que hacer? ¿O qué tienen que hacer? Recuerden que las empresas tenían que haber presentado documentos antes del 26 de febrero del 2018. Si las empresas no entregaron documentos, entonces, como le estamos preguntando al gobierno en los derechos de petición, ¿qué pasa si una empresa donde yo como propietario estoy vinculado no presentó documentos? Entonces, ¿yo a quién le pido la tarjeta de operación? Se la pido al Ministerio de Transporte. Lo ideal sería, por supuesto,
que me permitieran a mí como empresa, que sí me habilité, que sí estoy cumpliendo, pues recoger esos vehículos y ofrecerles trabajo. Pero tampoco los puedo pasar de empresa, porque para poderlos pasar de empresa, de esa empresa que no presentó papeles a la mía, necesito la desvinculación de la otra empresa. Y la otra empresa no me va a dar la desvinculación. Primero porque en muchos casos ni siquiera la empresa existe, ya se perdió. Y porque en otros casos me toca hacerlo por desvinculación administrativa en el Ministerio de Transporte correspondiente, en la regional correspondiente, y pues no me dan la desvinculación. Entonces, la situación está cada vez más delicada. Entonces resulta que, como les estaba contando, el decreto 174 era perfecto, pero el gobierno nacional decidió que para solucionar esa problemática de que ya se le había salido de las manos el transporte especial, iba a sacar un decreto. Es que los problemas de Colombia no se solucionan sacando leyes y decretos, sino cambiando la realidad y cambiando la percepción que tenemos sobre esa realidad para poderla modificar. Pues no, a ellos se les ocurrió que era mejor sacar un nuevo decreto donde decía, decreto 348, de que las empresas debían administrar todos los vehículos. Ah, qué tan bueno. Pues no, como todas las empresas deben administrar todos los carros, ahí les dejo 2 años. Les dieron plazo inicialmente hasta el 25 de febrero del 2017 para que administraran la totalidad de los vehículos. ¿Qué es administrar? Señor propietario, hágame el favor y me deja ese carro ahí en la puerta, que yo me voy a encargar de entregarle a usted una plata por ese producido. Y tranquilo, no se preocupe que yo me encargo de todo. Entonces las empresas dijeron, un momentico pues, ¿cómo así? Que yo me voy a encargar de administrar unos vehículos sobre los cuales no tengo ningún control. Así fue como en las mesas de trabajo, discusiones que se hicieron, se saca el decreto 431 del 2017 y en ese decreto digamos que se bajan un poquito las condiciones, que ya se le dice a la empresa, no me lo administre, pero hágame un control efectivo sobre el vehículo. Entonces cambia un modelo completamente afiliador, donde usted solamente va y paga una suma de dinero y hace lo que le da la gana con el carro literalmente, a un modelo donde la empresa es la que tiene que velar por esa prestación del servicio, porque además la empresa, ustedes lo saben, es quien contrata con el usuario, y la empresa es la que se encarga de velar porque ese vehículo tenga un conductor ahora vinculado a la seguridad social de la empresa, capacitado, y el vehículo en perfectas condiciones. Pues me llama un propietario esta semana y me cuenta que si es verdad que él tiene que hacer unos cursos de primeros auxilios y unos cursos de atención al cliente, y le respondo yo, señor, ¿usted qué cree? Obviamente que es una necesidad que tiene Colombia de que el servicio de transporte se preste en condiciones de calidad y de seguridad. ¿Qué le respondí yo al señor? Le dije, señor, respóndase usted mismo. ¿Usted considera que usted como conductor y como propietario necesita ese curso? O sea, obviamente sí. O sea, el gobierno nacional cuando le exige a la empresa de transporte que por favor los conductores estén capacitados y que estén en seguridad social, no busca otra cosa sino que ese conductor preste un excelente servicio. Ese no es el problema y tampoco es problema que el Ministerio de Transporte quiera que yo como empresa de transporte me encargue del mantenimiento preventivo del vehículo. Pero cuando todavía no tenemos claras tantas cosas, los propietarios no confían en la empresa y la empresa muchas veces tampoco en los propietarios, donde no hay claridad yo cómo me debo cambiar de una empresa a otra, porque supuestamente el decreto 348 decía claramente de que yo sacaba el vehículo de una empresa y esa capacidad transportadora se cortaba aquí y se sumaba allá. Pues señores y señoras, ni se resta aquí ni se suma allá. Simplemente si yo me voy de aquí, a veces cancelan aquí la capacidad transportadora, a veces la dejan para que la empresa pueda meter otro vehículo, no nuevo, pero la dejan ahí, no la quitan. Y a la otra empresa no se le suma, porque la otra empresa que recibe el carro tiene que contar con capacidad transportadora. Es decir, tiene que solicitarle al ministerio que le modifique su capacidad transportadora con el cumplimiento de unos requisitos. Entonces no es verdad que el vehículo ya haya podido pasar de un lado a otro. Entonces, ante este enredo tan complicado de explicar, yo trato más o menos como de que ustedes vayan entendiendo, pues vamos a ver dónde estamos. Entonces, para nadie es un secreto que los vehículos de transporte especial que fueron entregados en su capacidad transportadora a empresas de transporte legalmente habilitadas estaban haciendo todo tipo de servicios sin documentos y demás. Y para nadie es un secreto que el gobierno sí quiso controlar esta situación, pero también lo es de que el Ministerio de Transporte entregó estas capacidades sin ningún tipo de control y ahora pretende limpiar, digamos, la situación indilgándole la culpa a las empresas de transporte.
Pues bueno, las empresas de transporte entonces, con este decreto, el 431, tenían un plazo que ya se venció y no lo van a revivir, que es el 26 de febrero del 2018. Ese es el último plazo para que las empresas, digamos que cambiaran de modelo empresarial, que no fueran ya empresas afiliadoras, sino que se dedicaran a ser empresas que de verdad prestaran el servicio, que de verdad contrataran los vehículos, etc. Entonces, efectivamente, algunas empresas presentaron documentos, las empresas que están en gremio gente, todas entregaron documentos, que son empresas serias y juiciosas, pero algunas empresas decidieron no entregar papeles. ¿Por qué? Porque están quebradas por la superintendencia con tantos informes de transporte que los mismos propietarios y las empresas generaron por andar sin extractos de contrato, etcétera, etcétera. Y decidieron no entregar papeles simplemente, o los entregaron a la carrerita, entregaron cualquier bobadita ahí como para cumplir con el requisito y seguir trabajando hasta que le revisen documentos. Pero lo cierto es que el Ministerio de Transporte no ha respondido qué pasa con las empresas que no entregaron documentos y peor aún, qué pasa con los propietarios de los vehículos vinculados a esas empresas de transporte. Entonces me llaman y me preguntan, oiga, dígame si la empresa tal o tal está habilitada o presentó papeles. Yo no soy ministerio. El ministerio me debería dar esa respuesta y me la debería dar de inmediato. Pues ahora nosotros ya preguntamos que cuáles empresas, por derecho de petición desde abril, cuáles empresas estaban habilitadas, cuáles habían entregado documentos, y el ministerio ni siquiera tiene ese inventario. Y seguimos aquí, en agosto del 2018, esperando que el ministerio me diga si esta empresa o esta otra están habilitadas. Y si no presentaron documentos, entonces los contratos que esas empresas hicieron con los colegios o con los diferentes usuarios son válidas. ¿O será que esos contratos carecen de validez porque le falta una autorización y requisito indispensable a la empresa como es la habilitación? Temas tan graves que involucran incluso la seguridad de sus hijos. Es que usted puede estar siendo transportado por una empresa que no entregó papeles y esa empresa no haber entregado papeles no está cumpliendo con la legislación actual y por lo tanto, en caso de un accidente, Dios no lo quiera, los seguros no van a responder. Y aquí no ha pasado nada, los medios quietos, todo el mundo callado. Entonces, como pasamos a un modelo donde, como el gobierno quería un modelo donde nosotros administráramos la totalidad de los vehículos como empresa de transporte, y digamos que ya eso pues, se bajó un poquito, pues hay unos requisitos esenciales que debemos cumplir, que son que los conductores definitivamente cuenten con la seguridad social, que los conductores pues tengan una revisión permanente de su licencia de conducción y que son sometidos a un programa de capacitación, y que los vehículos estén en perfectas condiciones mecánicas. Yo creo que lo que están pidiendo tampoco es mayor cosa. El problema no está en lo que están pidiendo. El problema es volver a reagrupar y volver a organizar toda esta situación en torno a un servicio tan importante como el transporte especial. Preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos para prestar transporte escolar? No, pues que el decreto 348 decía que en el término de 2 años que se venció en febrero del 2017 se debían emitir unas reglamentaciones relacionadas con transporte escolar. Pues vaya, pues tremendo problema el que tenemos ahora. Los policías y los guardas de tránsito que se las saben todas pero que en realidad están más perdidos que embolatados, pidiendo avisos en las puertas, que eso no está en ninguna parte, pidiendo que las sillas tengan toda cinturón de seguridad, cuando en realidad lo que está vigente es que el cinturón esté en las sillas que no tienen silla adelante, pidiendo carros con 2 puertas, como si existieran vehículos con 2 puertas, eso de las sirenas no, tampoco nunca aplicó, y que el escolar adelante esté invertido, y un montón de cosas que en realidad son normas técnicas que no han sido expedidas, porque la norma dijo que se iban a expedir en 2 años y no fueron nunca expedidas. Entonces, ahora ocurre cualquier accidente y salen los secretarios de tránsito a hablar, me disculpan, bobadas, porque lo que dicen es que la legislación en materia de transporte escolar se encuentra en el Código Nacional de Tránsito. Oiga, señor secretario de Tránsito, mire un poquito, pregúntele al jurídico. La legislación en materia de transporte escolar está en el decreto 1079 que aglutina el decreto 348 con el 431. Por favor. Entonces salen los guardas a inventarse en cualquier cantidad de requisitos. Estamos en operativos y por eso decidimos mandar un audio la semana pasada que dio muy buen resultado, donde le decimos a los propietarios, llámeme. Yo estoy tratando de contestar todas las llamadas que me llegan, preguntándome, oiga, es que me están pidiendo esto, lo otro, y yo teniendo pues que decirles, porque no hay claridad sobre lo que hay que tener en transporte escolar. Lo que hay que tener en transporte escolar es lo mismo, una guía, un acompañante, una persona capacitada, un conductor también capacitado para prestar el servicio y un vehículo vinculado a una empresa
entre comillas, porque como ya les dije, no sabemos si la empresa está habilitada o no, vinculado a una empresa legalmente habilitada y que tenga pues todas las condiciones de seguridad para prestar ese servicio. Bueno, entonces fue así como empezamos nosotros a revisar y a decir, oiga, el ministerio, ¿qué será que no me está respondiendo las preguntas? Y ahora viene a agravar la situación, una situación pues que de verdad me parece ridícula y totalmente inadmisible y a la que nos tenemos que oponer todos, usted señor empresario y usted propietario y conductor del vehículo de transporte especial y los usuarios. Ahora le dio pues a un señor que se llama Lupoani Sánchez, director de un gremio que a favor de los transportadores no tiene nada, porque él no está defendiendo a ningún sector. Le dio es que por sacar que cada que nosotros les vamos a expedir un extracto de contrato, que ustedes saben que es un documento, que es el que, digamos, le muestra a la autoridad que el vehículo tiene un contrato o está ejecutando un contrato entre un usuario y una empresa de transporte, que dice que esos documentos deben ser subidos al RUN, a una plataforma, y que por eso nos van a cobrar 4.900 pesos masiva. Me disculpan si de pronto me paso en un peso más o menos. ¿Qué quiere decir? Que fuera de que estamos jodidos y de que el ministerio no nos ha respondido las preguntas, señor Lupoani Sánchez, si me está escuchando, que alguien le diga a ese señor, yo no sé señor, no está parado, si es que tiene tan buena relación con el Ministerio de Transporte y nos quiere poner a pagar un dinero adicional cuando ya estamos quebrados, porque es que ya no aguantamos más gastos. Si tiene tan buena relación con el ministerio, entonces ¿por qué no va y le dice al ministerio que por favor nos conteste al menos qué va a pasar con las empresas que no entregaron papeles? Pues una cosa tan simple como esa. O que nos cuente y en un comunicado le diga a las autoridades de tránsito de todos los municipios qué es lo que tiene que pedir un guarda de tránsito. Pues no, pues ahora resultó que nos van a clavar un pago adicional de unos extractos de contrato, formatos únicos de extracto de contrato, en una plataforma del RUN, que eso no es un extracto electrónico. Señor propietario, no se engañe, asociación de propietarios, no se engañen. Eso no va a solucionar la problemática del transporte especial, eso la va a empeorar. Ya nos pasó, un guarda por allá en la mesa en estos días, me llama el gerente, muerto de la ira, y yo también, a decirme que el guarda había mirado en su celular y que le había dicho que ese FUEP no aparecía en la plataforma. ¿Cuál plataforma? Si la plataforma no ha salido. Entonces imagínense los guardas de tránsito haciéndose los que están mirando en un celular, mirando a ver si el FUEP aparece, y ahora se imaginan revisando en una plataforma y que para que digan que es que ese FUEP no aparece ahí, que por lo tanto van a inmovilizar el vehículo. Hombre, hagámonos respetar, que es que el transporte especial merece respeto, y a ese señor Lupoani Sánchez hay que declararlo persona no grata en el transporte especial, porque ha sido una persona que en este momento, a cual estés cumpliendo 20 años, está antes perjudicando a todos los transportadores, porque no ha resuelto los grandes problemas del transporte especial. No se ha puesto en realidad a mirar qué es lo que tenemos que solucionar, y que ya lo hemos planteado en muchísimas reuniones y en muchísimos audios. Y yo seguiré por el país contando la realidad de lo que está pasando, le guste a él o no le guste, y al Ministerio de Transporte pidiéndole, y en este momento no le estamos pidiendo, vamos a esperar qué va a pasar con el nuevo gobierno. Sabemos que la ministra no conoce mucho el transporte, esperamos pues que la empapen un poquito del tema y que ella sepa qué es lo que está pasando en materia de transporte especial, y si no, pues hay que hacernos ver y hay que hacérselo ver, y si hay que entablar las acciones judiciales, que ya hemos entablado varias, pues habría que hacerlo, porque la verdad es que, como les digo, es fin del Estado promover la prosperidad general, y aquí solamente se está promoviendo la pobreza general. Entonces llegan los operativos, y en los operativos empiezan a pedir que entreguen los vehículos, que estén dentro de los vehículos, los convenios de colaboración empresarial. ¿Qué es un convenio de colaboración empresarial, señores? Es muy simple. Yo, como empresa de transporte, me gano un contrato y resulta que me están pidiendo 20 buses y yo solamente tengo 10 de ese tipo de vehículos. O solamente tengo 30 o 100 o 200 camionetas y necesito 400. Entonces yo voy a otra empresa de transporte, le digo que celebremos un convenio de colaboración empresarial para que los vehículos de esa otra empresa me sirvan a mí, para yo poder prestar el servicio que efectivamente tengo que prestar. Entonces se firma un convenio de colaboración empresarial. Pues la resolución 1069, ojo que es distinta al decreto 1079, que es el que compila la legislación de transporte especial, resolución 1069 del 2015, establece que el FUEP o el extracto de contrato lo debe dar la empresa de transporte que necesita ese otro vehículo. Entonces, si yo como empresa de transporte requiero ese otro vehículo, yo hago un convenio con esa otra empresa y yo le doy el extracto de contrato.
Señores de Bogotá, ¿ustedes qué les pasa? Empresarios de Bogotá, ¿qué les pasa? Nos hemos dado cuenta del ministerio también de que hay empresas de Bogotá que están entregando extractos de contrato, bueno, y en todo el país, porque eso se ha visto en todas partes, extractos de contrato sin existir el convenio. Entonces vienen y le dicen al propietario, ya en la empresa donde usted está no le quieren dar extracto, porque el propietario no está cumpliendo con nada, porque no tiene seguridad social, porque el vehículo está como una uva, pero como una uva pasa. Entonces simplemente ellos, como empresa de transporte, le dicen al propietario, venga que yo les pido a usted el fuego, sin que exista convenio de colaboración empresarial. Entonces, claro, los policías en Bogotá están pidiendo el convenio de colaboración empresarial, que tiene que tener 2 recibidos, no sellos, sino recibidos, porque ese documento debe ser radicado en el Ministerio de Transporte y en la Superintendencia de Puerto y Transporte. Obviamente, en ambas entidades esos documentos se pueden radicar por correo electrónico y de muchas otras formas que el Código Contencioso Administrativo establece que yo puedo radicar las cosas de muchas maneras. Entonces me están pidiendo que en el vehículo esté el convenio con esos 2 sellos. Que pidan eso es ilegal, pero la verdad es que deberían establecer una manera de que yo pueda verificar si ese convenio sí existe. O sea, no pedírselo a la persona porque la persona no tiene por qué andar con ese convenio. Además, como les digo, muchas veces eso se radica por internet, por correo electrónico. Pero sí verificar que esa persona, si le están dando un FUEP, un extracto de contrato de otra empresa, que efectivamente exista el convenio. Bueno, y ahí eso que no hemos hablado lo peor, porque es que puede ser que yo como empresa esté realizando un convenio de colaboración empresarial con una empresa que no se habilitó. Y eso tampoco nos lo ha definido el ministerio, qué pasa con esos vehículos que están trabajando, como les digo, en una empresa que no está habilitada. Y yo, como muchos gerentes me llaman y me dicen, oiga, ¿usted me puede por favor averiguar si la empresa tal se habilitó o presentó documentos? Claro, porque para firmar un convenio yo tengo que saber mínimamente si la empresa con la que estoy firmando el convenio pues está habilitada. Entonces sigue el problema y sigue el chicharrón. Entonces ahora les dio por decir, por preguntar, que dígame, señor conductor, van y le preguntan a los huéspedes de un hotel o a los usuarios de un servicio y le dicen que tienen que tener un carnet de la empresa, de ellos, para poder verificar que sí sean personal de esa empresa. Pues yo les recuerdo que el artículo 11 de la resolución 1069, guárdenlo en sus celulares, dice claramente de que en el evento de que las autoridades de control requieran verificar o confrontar el extracto de contrato con el contrato, es decir, verificar si esas personas sí son de ese contrato, etc. Claro que lo pueden hacer ahí en el lugar de los hechos, pero no significa que porque no tengan carnet o no tengan prueba de que pertenecen a esa empresa puedan inmovilizar el vehículo. Dice claramente la norma que no pueden inmovilizar el vehículo, que deben permitir que el vehículo siga su trabajo, que preste su servicio, y que si tienen alguna duda deben dirigirse a la empresa de transporte y comunicar esta irregularidad a la Superintendencia de Puerto y Transporte. Pues ahora resulta que todos somos delincuentes y que a todos nos cogen por sospecha. Entonces, si al guarda de tránsito no le pareció que las personas que usted esté transportando sean del hotel tal o sean de tal lugar o etcétera, etcétera, pues simplemente le inmovilizan el vehículo y dejan a la gente tirada. Nos pasó la semana pasada que inmovilizaron un vehículo y dejaron a la gente tirada en pleno aguacero. O sea, ¿será que los señores guardas de tránsito están detrás de nosotros, pero no se dan cuenta de que es el usuario en últimas el que está sufriendo? Y mientras tanto, los vehículos de Uber y de las plataformas ilegales como Cabify, que es empresa de transporte, pero que también está prestando un servicio ilegal con vehículos particulares, ellos sí pueden prestar el servicio como si nada en los aeropuertos, se pueden hacer lo que quieren. Entonces, si el Ministerio de Transporte en realidad quiere hacer un buen control, pues que empiece con los particulares y que empiece a revisar qué es lo que está pasando con esas plataformas, que vaya donde los ingenieros que están contratando vehículos particulares, o que vaya y le pregunte a las entidades del Estado que están arrendando vehículos particulares por qué lo están haciendo. Pero prefieren tratarnos como delincuentes y esta gente ya no soporta más. Ahora yo no sé qué va a pasar. Cada que el gobierno anuncia un cambio, me pregunto yo, ¿por qué antes de cambiar, antes de ponernos a pagar un fuego electrónico, supuestamente que eso no es fuego electrónico, eso es un registro, una plataforma, porque más bien no nos soluciona las dudas que tenemos y la situación tan grave que se nos viene encima? Ahora, como les digo, esperamos que el nuevo gobierno escuche nuestras súplicas y de todas maneras la línea está abierta para que, ojalá por WhatsApp, me queda mucho más sencillo contestar y enviar cualquier tipo de documento, cualquier tipo de texto. Yo trato de tener todo en el celular y de estar muy activa en el tema.
pueden comunicarse conmigo al 310-372-7710, los números que aparecen en pantalla, o a través de la página web también me pueden dejar algún tipo de mensaje, pero señor propietario, por favor, no se quede callado. Ahorita hay soluciones, hay situaciones muy delicadas, situaciones que para mí es muy difícil responder, porque pues me preguntan cosas que ni siquiera el ministerio ha resuelto, o simplemente me preguntan cómo hago para desvincularme de una empresa y resulta que desvincularse de una empresa es supremamente complicado y tienen que esperar un trámite, entonces la gente me pregunta, ¿y entonces qué hago mientras tanto? O se les vence la tarjeta de operación y las empresas muertas del susto, llenas de investigaciones administrativas, con un montón de problemas encima, con la superintendencia que no nos deja respirar, pues decide, por ejemplo, señor propietario, es que yo le quiero renovar su tarjeta de operación, pero es que usted tiene 5 informes de transporte por no portar extracto de contrato. Señor, como mínimo, venga y cuénteme qué es lo que pasó aquí o hágase responsable de este tipo de situaciones. Entonces, lo que está haciendo el ministerio es poniéndonos a pelear entre propietarios y empresas de transporte, cuando en realidad quien debe solucionar la problemática es el ministerio. Algunos propietarios me hablan de demandas a empresas, y no es que yo no quiera demandar a las empresas, sino porque mis empresas en realidad son 54 empresas y todas son empresas muy juiciosas. Pero si un propietario me dice que demande a una empresa de transporte, yo qué es lo primero que le digo, oye, ¿para qué va a perder el tiempo? ¿Demandar a quién y para qué? Usted demanda a la empresa, le cae la superintendencia, cierran la empresa se declara en quiebra y usted ¿para dónde coge? O sea, nosotros necesitamos es que el Ministerio de Transporte solucione la problemática de los vehículos que quedan volando, que por X o Y motivo no le renovaron la tarjeta de operación, o como les digo en el otro caso, la empresa simplemente no abre la puerta, o cuando la empresa no presentó papeles, para así poder organizarnos y volver a repartir las cartas en este casino donde en realidad nadie sabe de qué está jugando ni para dónde va. Entonces, esperamos que el Gobierno Nacional nos dé soluciones. Si en unos meses, 1 o 2 meses máximo, esto no tiene como cara, pues ya estaremos convocando las correspondientes marchas y reuniones. Vamos a hacer una reunión muy grande en el mes de septiembre para los propietarios de los vehículos de transporte especial de Bogotá. Espero que asistan, ya les estaré contando por este medio. Muchas gracias.